Buenos días, compi. Hoy un método. Vamos a ver cómo se preparan, cómo se limpian y cómo se preparan las acelgas para, pues para congelar, para conservar o para guisar. ¿Por qué vamos a hacer un método para esto? Porque saldrán varias recetas próximamente, porque voy a sacar unas cuantas muy seguidas. Entonces, en algunas aparecen las acelgas y nos evitamos sacar en todas, pues eso, el método de cocción. Así que espero que disfrutéis, tomad nota. Los tiempos son muy importantes dependiendo del tipo de acelga que sea. Y luego, cuando cocemos las pencas, hay que pincharlas con un palillo o con un pincho moruno o con cualquier cosa para ver la textura que tienen que tener. Y es que no hagan mucha, o sea, que hagan un poquito de presión, pero que se les atraviese fácil. Porque luego las vamos a rebozar o las vamos a rellenar y tienen que tener un poquito de textura. Porque no son lo mismo unas pencas de una acelga así que de una acelga así. Así que espero que lo disfrutéis. Mañana otro vídeo más. Ajitos crujientes. Otro método porque lo vamos a utilizar en muchos platos y así evitamos la repetición en todos ellos de cómo se hace. Y seguidamente dos recetitas. Una de ellas para Navidad. Para la fiesta de Navidad. Que disfrutéis de los vídeos. Hasta el próximo vídeo, compis. Comenzamos. Bueno, vamos a lavar en un recipiente con agua las hojas para no desperdiciar agua. Las hojas y posteriormente las pencas. Si veis que suelta mucho tierra, mucho barro, le cambiéis el agua. Si no, pues simplemente con mojar. Luego el agua siempre hay que colarlo, si lo vamos a utilizar para otras cosas. El agua de la cocción, porque se puede escapar alguna cosita. Bueno, una vez que estén dentro, estas son unas acelgas, como veis, más pequeñas. Pero ahora cuando movemos estas otras, son bastante más grandes. Incluso el color se nota mucho más verdoso. Bueno, una vez que tenemos todo, vamos a preparar las pencas. Os recomiendo que veáis los tiempos de cocción al final de este vídeo, porque son importantes, ¿vale? Es una explicación sobre los tiempos de cocción. Y como veis, estamos quitando las hebras de las pencas de la parte convexa, porque la cóncava no tiene tanta hebra, como haríamos con un cardo, iba a decir puerro, con apio o con algunas verduras que tienen mucha hebra. Y igual, vamos a cocer las acelgas, ya las podemos trocear. Cuando tengamos un agua hirviendo las vamos a cocer. Depende de lo que vayamos a hacer, las cocemos más o menos. Para congelar siempre es un poquito, tener en cuenta que luego lo vais a volver a guisar o saltear, entonces completaríais el tiempo de cocción entre una cosa y otra. Como veis, enrollamos las hojas y las vamos cortando. Y una vez que tengamos el agua hirviendo, vamos a poner, una vez que empieza a hervir, le vamos a meter las acelgas. Esta vez eran tantas que la vamos a echar en 3 tandas y luego vamos a reservar veis que está cociendo el agua, metemos las acelgas y cuando empiece a hervir contamos el tiempo. Yo aquí los he dejado 6 minutos porque luego la voy a saltear durante 2 minutos. Guardo en un tupper en la nevera y luego las voy utilizando en 2 o 3 preparaciones. Siempre, cuando termine la cocción, agua fría con hielo. Aquí hay un grifo en la calle, y estamos cociendo en la calle por la mañana temprano, estaríamos a 5 o 6 grados y os puedo asegurar que el agua salía heladita. Y por eso no lleva hielo. Y bueno, como os he dicho, reservamos el caldo para tomarlo, que me lo tomé luego en frío durante un día. Y las pencas exactamente igual, cuando esté el agua hirviendo, volcamos las pencas y a cocinar. Una vez que empiece a hervir, contamos el tiempo. Mirad en los comentarios sobre las cocciones. Bueno, compis, sobre los tiempos de cocción, os diré que hace muy poco vi a una persona muy cercana de mi entorno que, como siempre, por tradición se han hecho las cosas, se han cocido las judías verdes un montón de tiempo, las acelgas, las espinacas, las verduras en concreto. Vi cocer durante 20 minutos, casi 25 minutos, unas acelgas y partiendo de agua fría. Voy a explicaros una cosa sobre las cocciones. Todo lo que crece por debajo de la tierra, desde agua fría, nabos, zanahorias, patatas, en fin, todo lo que crece por debajo de tierra, desde agua fría. Y todo lo que crece por encima, en agua hirviendo. Es decir, se echa la verdura cuando está el agua hirviendo. Y a partir de que vuelva a hervir, se cuentan los minutos. En el caso de las acelgas, en otros casos son menos, no importa la cocción,
tiene que ser lo más breve posible, porque las propiedades del alimento no se pierden por cocción, sino que pasan al agua. En el caso de las acelgas que vais a ver, que habéis visto en este vídeo, el agua yo lo guardo siempre, no lo tiro, o lo echo porque voy a hacer un guiso al día siguiente, o hago otra cosa que es mejor. Lo dejo enfriar, lo meto en una botella de las que tengo en la nevera para el agua, porque me encantan las cosas frías, no bebo nada caliente, y al día siguiente, en vez de beber agua, bebo el caldo de las acelgas. Así de claro. ¿Que está amargo o que no está amargo? Las propiedades para mí. Entonces, lo suyo es las hojas de las acelgas, cocerlas 4 minutos, 3 minutos si vais a congelar, porque luego vais a darles una cocción posterior. Si no las vais a congelar, por ejemplo, y las queréis guardar en la nevera unos días, 4, 6 minutos, y luego que pasen o 2 salteando en la sartén o 2 en el guiso que las vayáis a incorporar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tienen que cocer como mucho 6, 8 minutos, y el salteo las va a terminar de hacer. Si en conjunto son 8 minutos, vais a mantener prácticamente el 80% de las propiedades y va a estar exquisito. Y con respecto a las pencas, pueden estar de 10 a 15 minutos una vez que el agua se pone a hervir, pero depende mucho de la penca, hay que pincharla. Entonces, siempre, si vais a congelar muy pocos minutos, 3-4 minutos, o bien una cocción, en el caso de las pencas un poquito más largas, 8-10 minutos, y las congeláis duras para que luego las rematéis o las terminemos de hacer el dosido. Si las vais a conservar, por ejemplo, para rellenar, con cocerlas lo justo para que pase, como hemos hablado, la aguja, sería suficiente, pero tienen que quedar con tensura para que se mantengan, para que no hagan así cuando las estamos rellenando ni partan. Entonces, luego tened en cuenta que van a sufrir una fritura. Así que estos son los tiempos, no hay un tiempo de tantos minutos. Lo que sí os aconsejo es que ya no se cuecen las cosas como antes, se cuecen 6-8 minutos como mucho, y en el caso de las pencas un poco más, pero nada más. En el caso de las acelgas, que es una verdura dura, en otros casos incluso menos. Espero que os sirva de algo, que lo disfrutéis. Acordaros, debajo de tierra desde agua fría, por encima de la tierra desde agua hirviendo. Espero que os sirva este consejo.